Bienvenidos al sector privado COVID-19, programa en donde damos a conocer qué es lo que están haciendo los diferentes comerciantes aquí en Puerto Rico para echar la economía hacia adelante durante la pandemia. En esta ocasión nos acompaña el abogado Javier Vilariño, miembro fundador del bufete Vilariño y Asociados, expertos en quiebras. Bienvenido. Buenas tardes, Raúl. Muchas gracias. Bueno, es la primera vez que invitamos, de hecho, a un miembro de un bufete de abogados. Son también unos comercios que se han visto afectados de alguna forma u otra durante este año, 5 meses de pandemia. Vamos a comenzar desde ese punto, Vilariño. ¿Qué está sucediendo? Y no digamos así un comercio de los aspectos legales, pero sí, es un negocio que ustedes llevan. Bueno, ciertamente lo que está ocurriendo en la calle ahora mismo tiene que ver con el hecho de que las personas y los comercios han estado recibiendo estas ayudas gubernamentales. Por ejemplo, los préstamos del Small Business Administration, el SBA, al igual que han conseguido ayuda de la pandemia bajo los programas del PPP, bajo la ley CARES que enactó el gobierno federal, el Congreso. Y bajo el CARES Act, todos estos comercios recibieron unos fondos durante el pasado año y medio, donde se intencionaba que los gastos que no podían cubrir por estas órdenes ejecutivas que estaban afectando el funcionamiento y la operación de estos negocios, se pudiera subsanar con estas ayudas gubernamentales que el gobierno federal había otorgado. ¿Qué pasa? Que no del todo estas ayudas cubren el espectro total del problema que ha creado el COVID en el funcionamiento de estos negocios. Y ya estamos viendo que hay muchos de estos negocios que, aunque cogieron estos préstamos, ahora no los pueden pagar. Y entonces, ¿qué pasa con estos comerciales o estos negocios que no han podido hacer un plan de repago de todo esto, de lo que es el PPP y lo que es los préstamos EIDL del gobierno federal? ¿Qué pasa cuando ellos no lo pueden pagar, no están recibiendo las ganancias que esperaban durante este periodo que todavía estamos en la pandemia, no están recibiendo estos ingresos esperados, tienen todos estos préstamos, ¿verdad?, en sus libros que tienen que pagar en algún momento? Todavía el SBA no está pidiendo el repago, pero ¿qué va a pasar cuando comiencen esos repagos y no puedan cumplir con la obligación de pagar esos préstamos según se vayan venciendo? Y ciertamente en nuestro bufete nosotros nos especializamos en el derecho de quiebra, y la quiebra es un mecanismo, ¿verdad?, para poder reestructurar las finanzas de un negocio, donde tal vez pueda entonces el negocio, depende hasta donde le dé la sábana, pueda hacer un repago de esa deuda a través de un plan avalado por el Tribunal Federal. En ese aspecto, abogado, y entonces, ese es a nivel comercial, a nivel individual, ¿qué usted ha visto en su empresa? A nivel individual estamos viendo obviamente que hay mucha gente que se separó de sus trabajos para acogerse a los beneficios de desempleo, como es el PUA y como son los programas que ha establecido el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos aquí en Puerto Rico. Y muchos de estos individuos que originalmente están cogiendo estos beneficios ya están buscando orientación a sabiendas que el PUA termina ahora en septiembre y eso no lo ha extendido, ¿verdad? Ya han estado gozando de estos ingresos que lo que ha creado es una burbuja artificial en la economía local, que ciertamente en algún momento pues va a cesar de existir y las personas van a tener que buscarse un trabajo y ver cómo pueden, ¿verdad?, reestructurar sus finanzas si han incurrido en atrasos al momento en que se quedan sin ese ingreso tanto del PUA como del desempleo. Y ya esas personas también están llegando a nuestras oficinas para orientación. Y ocurre mucho con los comercios que mandaron a cerrar bajo las órdenes ejecutivas, ¿verdad? Porque ciertamente el patrono tenía dos opciones: o dejaba ir a todo el mundo o le pagaba a todo el mundo la nómina y se podía acoger a los programas del PPP, por ejemplo. Pero muchos de los patronos optaron por simplemente salir de su plantilla de empleados porque había tanta incertidumbre. Y estamos hablando de marzo del 2020, ¿verdad? Que fue cuando había un lockdown estricto aquí en Puerto Rico y en muchos lugares en Estados Unidos también. Sobre ese particular, quisiera adelantarme a un tema que habíamos discutido previo a esta entrevista, y es ¿cuál es la opinión legal, si usted la puede brindar libremente, sobre las órdenes administrativas ejecutivas sobre la obligación a la vacuna, presentar la evidencia de vacuna en los comercios,
o los comercios que se nieguen a aceptar o acatar esta orden, pues puedan verse disminuido hasta un 50% en su capacidad de operación. Bueno, ciertamente hay, la oposición a esas órdenes ejecutivas tiene fundamentos legales para ir al tribunal a pedir por qué el gobierno está entrometiéndose en el funcionamiento de mi empresa privada, ¿no? Pero ciertamente bajo el color de una emergencia, el gobierno también tiene sus poderes regulatorios para cuidar de su ciudadanía en procedimientos de emergencia como se ve que es el COVID-19 y la variante Delta, que está acaparando terreno tanto aquí en Puerto Rico como en Estados Unidos. Pero esas órdenes ejecutivas ya han sufrido ataques, ¿verdad? En el sentido de que ya hay causas de acción radicadas donde están cuestionando el poder del gobierno de entrometerse en los asuntos privados de la empresa, de los comercios privados, ¿no? Esto, valga la redundancia, pero el entrometimiento del gobierno en el comercio interestatal siempre tiene mucha suspicacia, ¿verdad? Y en los tribunales federales se sostienen decisiones que no permiten que el gobierno se entrometa de esa forma en la situación económica o en la capacidad de generar ingresos de un comercio privado. O sea, hay que ver cómo se va a balancear el issue de la emergencia, ¿verdad? La controversia de si con este poder regulatorio por emergencia yo puedo entonces legislar y entrometerme en los asuntos. Porque estamos hablando de que tienes que decirle a tus empleados que te tienen que vacunar para poder ir a trabajar o pierden su empleo. Y eso es Grandes Ligas. O la reducción en su capacidad de ingreso de un 50%. Eso es como una penalidad, ¿no? La realidad es que por esa misma línea es que se están yendo en los casos federales, ¿verdad? Por el entrometimiento del gobierno, de decir, pues entonces nada más pueden entrar 50% de los comensales que quieran porque tú no estás cumpliendo con que tus empleados estén vacunados. Es tan específico y es un entrometimiento, pero entonces hay que ver cómo los tribunales, el Tribunal Federal precisamente va a ver la controversia dentro del color de si la emergencia va por encima de la facultad del gobierno de entrometerse en el comercio interestatal. Su bufete se dedica en muchas ocasiones a brindar orientación a las personas que llegan o a grupos o entidades. Recomendaciones que ustedes han tenido que dar bastante frecuentes, que ustedes digan, prácticamente esta es la orden del día según los casos que nos están llegando. ¿Cuál ha sido ella? Bueno, hay mucha preocupación, ¿verdad?, de qué va a pasar ahora que se van a acabar las ayudas, que se acaban las moratorias de evicción. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Hay mucha incertidumbre. Estamos recibiendo un sinnúmero de llamadas de personas que responsablemente quieren esbozar un plan A, plan B, plan C, en caso de que no puedan conseguir empleo, en caso de que no puedan subir las ganancias de sus comercios. Y están entrando con muchas preocupaciones. Por ejemplo, como les mencioné anteriormente, tenemos ya los comercios que están llegando con estos préstamos PPP que no le condonaron, o el préstamo EIDL, que es un préstamo, ¿verdad?, que aunque tiene un % muy bajo, como quiera requiere un repago, ¿verdad?, por los próximos 20 años. Y dicen, pero a mí no, esas ayudas a mí no verdaderamente lo que me dieron fue un respiro artificial. Y ahora estoy en el mismo lugar que estaba antes, con más deudas, y ahora no me condonaron el PPP, tengo el préstamo, ya no me queda, no puedo pagar los empleados, he tenido que reducir mi plantilla, he tenido que reducir el horario, porque tampoco al momento en que hay demanda de negocios, también se le hace difícil conseguir empleados que puedan atender dicha demanda. O sea, históricamente en Puerto Rico nunca ha habido un momento como este donde por un lado, ¿verdad?, se crea una burbuja artificial económica y por el otro lado la gente no quiere trabajar y no quiere, o sea, y es una situación única que nunca había visto el país que estamos viviendo ahora mismo. Mucha incertidumbre es lo que estoy viendo y mucha gente viniendo para orientarse y poder esbozar un plan A, plan B, plan C. Por eso, ya ha mencionado la burbuja y la experiencia que tenemos más reciente fue la del 2008 con lo de los préstamos hipotecarios. Cuando estalló, muchos bancos se fueron a la quiebra, desaparecieron, muchas personas perdieron sus viviendas, muchas se acogieron a programas como el Loss Mitigation, algunos vieron también su solución en los reverse, los préstamos reverse. De eso estaremos abundando luego de la pausa, pero no obstante quisiera como a manera de introducción que ustedes prevén ocurra entonces cuando esta burbuja estalle.
Bueno, también va a depender, obviamente. La burbuja va a estallar cuando el gobierno ya corte, ¿verdad?, estas ayudas a los individuos y deje de estar proveyendo programas para los negocios para que puedan salir a flote. Y en algún momento eso va a ocurrir, ¿no? Porque tenemos un Congreso que, aunque sí es demócrata, pero también tiene sus ramas conservadoras que no permiten que se utilice el dinero libremente como tal vez el presidente Biden quisiera. Todo va a depender de cuando el gobierno ala, ¿verdad?, estas ayudas para atrás y entonces ya no haya ningún remedio para estas empresas para poder reestructurarse porque no hay ninguna ayuda federal. Y entonces ahí ya tienen que entonces acudir a los derechos que tenían antes de que ocurrieran todos estos ayudas de la pandemia, que era, por ejemplo, el derecho de erradicar una quiebra y reestructurar las finanzas de la corporación para poder proteger los trabajos y proteger el negocio, ¿verdad? Esa es una alternativa. Al igual que los individuos que se han quedado sin trabajo o que ya los beneficios del PUA cesen de estar disponibles para ellos. ¿Qué van a hacer con todas esas tarjetas de créditos que tenían? ¿Qué van a hacer con esos préstamos que tenían con las tiendas en plaza, por ejemplo? Entonces, hay dos formas de hacerlo. O te reestructuras a través de un capítulo 13 para individuos o un capítulo 11 con sus variantes para los negocios, o simplemente haces lo que el derecho de quiebra provee, que es una liquidación total de todos tus activos, recibes una condonación y un nuevo comienzo económico luego de haber radicado la quiebra. Finalmente, para culminar este segmento, ustedes prevén un boom en lo que se concede entonces las quiebras que pudiesen estarse radicando en este momento. Sí, ahora mismo están históricamente bajas las quiebras, están históricamente bajas porque están todas estas ayudas, pero el boom viene al momento en que se acabe el PUA, el boom viene también al momento en que estas ayudas gubernamentales cesen de existir y ya entonces los comercios y los individuos digan, ¿y ahora qué hago? ¿Verdad? Ciertamente, y de hecho, tema importante, amigo que nos está viendo aquí en WIPR, hacemos una pausa. Cuando regresemos, mucho se ha hablado sobre la extensión de la moratoria, el pago de hipotecas y todo ello y qué conlleva. Se menciona que en Estados Unidos aproximadamente 1.3 millones de personas pudiesen perder su residencia. Y aquí en Puerto Rico, aunque no hay una estadística clara sobre el número de personas que se pueden ver afectadas, son miles. Así que hacemos una pausa aquí en Sector Privado y continuamos dialogando con el licenciado Javier Vilariño. Continuamos el sector privado COVID-19 dialogando con el licenciado Javier Vilariño, miembro fundador del bufete Vilariño y Asociados, expertos en quiebra. Y nos habíamos quedado en el segmento anterior, licenciado, dialogando sobre cuáles son las posibilidades, el marco de referencia ante la situación de las moratorias en los pagos de hipotecas. Hay un fuerte debate en Estados Unidos entre el Congreso, Biden, el presidente, de que a quién le corresponde hacer la extensión si es que correspondiera una extensión. Están los bancos haciendo su presión porque están perdiendo. Y está el individuo en el mismo medio de este tirijala, el que no ha podido pagar a tiempo su hipoteca, el que se ha tenido que acoger a estas moratorias, pero se le va a acabar la oportunidad y muchos de ellos no tienen ahora mismo cómo ponerse al día con la cuenta de la hipoteca residencial. Sobre ese marco referencial ya usted conoce bastante porque usted trata sobre esos temas. Háblenos sobre el particular. Mira, como sabemos, las moratorias originalmente las habían ordenado el Center for Disease Control, el CDC de los Estados Unidos, y ellos habían extendido periódicamente desde el principio del 2020 estas moratorias con la última extensión que la acaban de firmar ahora el pasado 3 de agosto, extendiendo las moratorias hasta el 3 de octubre de este año. Ahora mismo ese es el término que está corriente, es el de octubre 3, el 3 de octubre del 2021. Y disculpe la interrupción, se mencionó en un momento hasta el 31 de enero, ahí hubo un asunto. Sí, lo que pasa es que el presidente Biden hizo un ataque tan pronto vio que las moratorias estaban expirando, ¿no? Y tan pronto ve que
Tribunal Supremo de los Estados Unidos se pronunció indicando que tal vez el CDC no tenía la facultad de entrar a decidir o a imponer este tipo de daño económico sobre los ciudadanos privados, pues entonces el presidente Biden va donde el Congreso y le dice tenemos que legislar. ¿Por qué? Porque ciertamente si el Tribunal Supremo Federal está diciendo que el decreto de estas moratorias no va a aguantar un ataque judicial, que eso fue lo que dijeron en la opinión de julio del 2021, donde le dicen el CDC, tú te mandaste en tu mandato porque nadie te dijo que tú podías hacer ese tipo de decreto. Pues, ¿qué hace el presidente Biden? Toma tres iniciativas. Primero le dice al CDC, extiéndelo para octubre 3. O sea, porque ciertamente en un periodo tan cortito se le va a hacer difícil a cualquiera hacer un ataque judicial que llegue a una decisión del Tribunal Supremo rápido, ¿no? Pero ya el Supremo ya determinó. Ya el Supremo que era determinó. final y firme en su momento. Sí, ¿no? Y ciertamente los grupos que se ven bien afectados por estos decretos del CDC están ya corriendo para el Supremo. O sea que, y ciertamente tienen unos mecanismos legales para llegar al Supremo más rápido. Que el Supremo pueda entrar a una orden antes de octubre 3, pues eso lo veremos, ¿verdad? Antes del 3 de octubre. Pero entonces el presidente Biden también exhorta a los gobiernos locales y estatales a que ellos mismos legislen este tipo de moratoria a favor de sus constituyentes. Y si uno va al decreto del CDC, ahí hay mucha información de la base legal del CDC de poder hacer este tipo de decretos. Y obviamente, bajo el color de la emergencia, son como, bueno, el decreto tiene como 17 páginas que habla sobre por qué el CDC tiene que reglamentar, por qué es importante no permitir que las personas se queden sin hogar en una pandemia. Y hace unas explicaciones que uno pensaría que son bien lógicas, pero las tienen que hacer porque están bajo un ataque de los grupos que se ven afectados con estas moratorias, como lo son los bancos, como lo son los arrendadores, y todos esos grupos están poniendo una presión muy fuerte. El tercer paso de Biden fue ir al Congreso, precisamente. O sea, Biden se tiró la maroma de que el CDC lo extendiera hasta el 3 de octubre, exhortó a los gobiernos locales y estatales a que legislen y está poniendo presión en el Congreso para que ellos puedan hacer una legislación más robusta que pueda sostener un ataque judicial constitucional en el Supremo Federal. El caso de Puerto Rico. ¿Cómo entonces sucede? Yo sé que usted ha litigado en la Corte Federal de Quiebra. ¿Y cómo quedamos nosotros? Porque la orden dice estados o municipalidades norteamericanas, nosotros como territorio. Bueno, la orden del CDC aplica a Puerto Rico. Okay, las personas pueden ir a diferentes, hay recursos en las páginas cibernéticas, incluyendo la página cibernética de nosotros en vilarinololaw.com, donde pueden bajar el formulario de que los arrendados, ¿verdad? La persona que está rentando y se ve perjudicada por los atrasos, el formulario que tiene que llenar y con unas solemnidades tiene que someter el dicho formulario al arrendador para que le deje saber que se está acogiendo a la moratoria del CDC. Y ese formulario lo que incluye es, por ejemplo, demuestra cuál fue la disminución de ingresos, tiene una partida que habla sobre la capacidad económica de esta persona de poder pagar o no. Y tiene una declaración bajo pena de perjurio de que incurrió en esos atrasos fuera de su voluntad, ¿no? Y que por dicha razón se está acogiendo a estas moratorias. Uno de los pasos que tiene que tomar la ciudadanía ciertamente es acogerse a ese programa, ¿verdad? Del CDC y pedir esas moratorias. Antes de julio 31 habían otros programas o habían otras iniciativas, inclusive el Tribunal Federal tenía una paralización de todas las causas de acción que estaban pendientes de desalojo y lo que le dicen el lanzamiento de las personas que estaban en atraso. Pero desgraciadamente ese remedio ya no está disponible porque expiró con la última moratoria del CDC en el 30 de julio del 2021. Licenciado, aquellos que se habían acogido a programas como el Loss Mitigation, que nada tiene que ver con los préstamos reverse, pero que tenían algún tipo de salvaguarda con el banco antes de la pandemia. Ahora con la moratoria, si se vieron afectados porque cerraron su área de empleo, quedaron sin los ingresos necesarios para ponerse al día con esa deuda y se acogieron a la moratoria, ¿qué posibilidades hay para ellos? ¿Qué orientación usted le puede brindar a esas personas?
Bueno, eso ciertamente el decreto del CS afectó a la banca hipotecaria por el hecho de que los arrendadores que tenían estas propiedades arrendadas no están recibiendo esos pagos y por ende ellos tal vez no pueden pasarle ese pago al banco. Pero ciertamente el Congreso no le ha metido la mano en el bolsillo a los bancos en el sentido de que les está dando protecciones a los consumidores contra los bancos por la pandemia per se. Lo que hay es, obviamente, el mandato congresional de la ley de quiebra federal, que es la que te permite, ¿verdad?, que si no puedes cumplir con un plan de pago o con tus pagos de hipoteca e incurriste en un sinnúmero de atrasos, ponle que en un año tenías una hipoteca de $1,000 y tienes $12,000 en atraso, obviamente el banco te dice, o me das los 12,000 pesos o te quito la casa. Entonces, ¿qué puede hacer esa persona, verdad, bajo ese escenario fáctico? Pues mira, va a tener que tratar de llegar a un procedimiento de loss mitigation, algún acuerdo con el banco, y si el banco simplemente no le abre la puerta o le dice que no quiere darle la oportunidad de loss mitigation, o si le dice, te voy a aumentar el pago por 500 pesos y la persona no tiene capacidad de poder honrar ese tipo de obligación, pues entonces la persona verdaderamente no tiene más ningún otro remedio que si quiere proteger su propiedad, radicar un procedimiento de reorganización bajo capítulo 13, donde eso, por ejemplo, en ese ejemplo que te di, los $12,000, ese individuo puede reestructurar esos $12,000 en un periodo de 60 meses, o sea, estirarlo, ¿verdad? Buscar cuáles son las capacidades de ingresos futuras que pudiese tener este individuo para poder hacer esos pagos y demostrar una viabilidad de pago en el Tribunal Federal. Pero esos son los que pueden pagar y los que no tienen el pecunio para pagar, o sea, que no se puedan acoger al capítulo 13, que es de reestructuración, sí, que tendrían que irse a un capítulo 7, por ejemplo. Correcto, sí. Bueno, ahí tendría que ver, ¿verdad? Ciertamente, el capítulo 13 requiere que tengas ingresos regular para poder acogerte bajo ese remedio. O sea, que tienes que tener una capacidad de repago de un plan de pago avalado por el gobierno federal. No es que vas a pagar todas las deudas que tienes. Porque, por ejemplo, estas deudas de consumo que no tienen colateral, y no quiero ser un poco tan técnico, estas deudas de consumo que no tienen alguna propiedad que responda, como, por ejemplo, cuando hablamos de colateral, la propiedad en un préstamo hipotecario es el colateral del banco, ¿verdad? Al igual que en el carro, cuando tú compras un vehículo, pues ponle que el banco te da el préstamo, pero el banco retiene un gravamen sobre ese vehículo. Eso es un colateral, que tienes con qué responder, ¿verdad? Y está debidamente grabado y está debidamente perfeccionado, y el colateral no hay duda que si tú no pagas, el banco lo puede retomar, lo puede retrotraer. Pero también existen las deudas que no tienen colateral, y esas deudas se descargan en quiebra. ¿Okay? Como lo serían las tarjetas de crédito, los préstamos personales, ¿okay? Son, por ejemplo, si usted tiene $80,000 en tarjetas de crédito y no tiene una capacidad de repago, pues usted radica un capítulo 7 y liquida esos $80,000. ¿Okay? Se nos está culminando el tiempo, licenciado, y quisiera aprovecharlo al máximo. El loss mitigation, según cómo está hecho, no salvaguarda la propiedad a esta persona. El banco pudiese, independientemente de que le apruebe ese concepto, ese plan, le puede eliminar, le puede quitar la residencia, ¿cierto o no? Bueno, en un mundo perfecto los bancos trabajarían salvaguardando el derecho de los individuos a tener su propiedad residencial y tomaría pasos, ¿verdad?, para salvaguardar dicho derecho, pero desgraciadamente no todo el tiempo funciona así. Hay casos de loss mitigation que terminan en ejecución y a lo mejor es por negligencia o desapercibimiento del banco de no darse cuenta que había un procedimiento de loss mitigation corriendo y no frenaron la ejecución, por ejemplo. Desgraciadamente eso pasa. ¿Ok? Pero dentro de todo, yo entiendo que el primer paso que debe hacer el individuo es tocarle la puerta al banco, verificar a ver si ellos tienen algún programa de modificación al cual ellos se puedan acoger, verificar si ellos pueden cumplir con dicho programa, y si se dan cuenta de que no pueden, pues entonces planificar el plan B, plan C, como lo sería tal vez una reestructuración forzada por el Tribunal Federal bajo una quiebra. 2 minutos es lo que nos restan, sí, licenciado. ¿Alguna otra orientación que nos pueda brindar al público que nos están viendo sobre cómo pueden salvar su residencia, cómo pueden mantener un crédito dentro de las circunstancias que ha traído la pandemia y la pérdida de ingresos? No, todo el mundo ha sufrido los efectos de esta pandemia. ¿Okay? Ciertamente en los negocios, en los individuos, pues desgraciadamente no todo el tiempo
el gobierno nos puede dar las herramientas para salir hacia adelante. Pero yo entiendo que los ciudadanos, ya sea para proteger su negocio, ya sea para proteger su residencia principal, son cosas que uno no puede permitir que te las quiten de un día para otro después de haber sufrido tanto para poder sacar un negocio a flote o tal vez poder hacer el esfuerzo de mantener una propiedad residencial para el beneficio de tus hijos o para tener un techo digno como persona. Tienen que orientarse, ¿ok? Primero tienen que ir donde el banco, y si el banco no les está abriendo la puerta y no les está dando una oportunidad de reestructuración bajo cualquiera de los programas que tienen disponibles, pues entonces usted como una persona privada tiene que entonces acudir donde un abogado y ver cuáles son las herramientas que este abogado le puede dar. En el caso de nosotros, le damos una orientación gratis y podemos entonces darle a usted diferentes escenarios donde usted pudiera tanto o liquidar la propiedad o zafarse o buscar la forma de que le condonen las deudas por un lado, o por el otro lado reestructurar las deudas bajo un plan de quiebra. Licenciado, muchas gracias por su participación estando aquí en Sector Privado, y a ustedes, amigos televidentes, por su sintonía. Será hasta la próxima. Esto es Sector Privado COVID-19.